tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Justa Causa, nuestro podcast jurídico? Qué gusto que nos acompañen en este nuevo episodio, que tenemos el gusto también de saludar al doctor Ricardo Tapia Vega. ¿Cómo está, doctor? Con el gusto de saludarte y verte bien, doctora. Muchas gracias. Para mí también siempre es un placer. Oiga, pues vaya que hemos tenido polémicas, días de mucha polémica por esta reforma que se está planteando en torno al amparo. Coméntenos, por favor, para la gente que nos está siguiendo, ¿en qué consiste? Sí, pues es un tema muy técnico, voy a intentar hacerlo entendible. El 3 de abril pasado, el senador Ricardo Monreal presenta una iniciativa de reforma a la ley de amparo, a los artículos 129 y 148. Para no entrar en detalle técnico, vamos a cuál es la intención de la reforma. El amparo es un juicio federal construido desde la Constitución para defender los derechos humanos de las personas. Esos derechos humanos están en la Constitución, por eso también es un juicio constitucional. En el juicio de amparo hay una medida preventiva que los abogados le llamamos medida cautelar, que se llama suspensión del acto reclamado, que sirve ya sea para suspender la ejecución del acto que se impugna en el amparo o restituir temporalmente al peticionario del amparo en el derecho agraviado en lo que dura el amparo. ¿Para qué? Para que el amparo no se quede sin materia, o si esta persona quejosa llegara a ganar el amparo, pues no sea de imposible reparación o de muy difícil reparación. En este caso, la propuesta de reforma va encaminada a que cuando el acto reclamado sea una norma general, esto es una ley, un reglamento, una norma general, la suspensión que se pueda dar no tenga efectos generales, sino solamente particulares para el quejoso. Aparentemente esto está bien porque hay un principio que está recogido en la Constitución, artículo 107, fracción 2, que se llama principio de relatividad, que quiere decir que los efectos de las resoluciones de amparo solamente surten entre las partes, esto es el quejoso, y la autoridad responsable. Sí, pero esto es una visión decimonónica, así se creó el amparo en el siglo XIX. ¿Qué es lo que han estado defendiendo, vaya, los promotores de la reforma? Y esto ha ido teniendo modulaciones. Por ejemplo, en el siglo XIX no se tenía la figura llamada declaratoria general de inconstitucionalidad, que es algo que modula el principio de relatividad, una jurisprudencia que tenga efectos generales bajo los procedimientos que la Constitución y la ley de amparo marcan, y también la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105. Acá hay una innovación de la que no se ha hablado en los medios de comunicación, Michelle, en el debate público, que es que el 6 de junio de 2011 hubo una reforma al artículo 107 constitucional, en particular a la fracción primera, párrafo primero de ese artículo. En ese artículo se nos dice que para que alguien pueda acudir al amparo, leo a la letra, puede acudir al amparo quien aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo. El día de hoy se pueden hacer valer derechos humanos colectivos. Si la naturaleza del derecho es colectiva, pues entonces los efectos de la sentencia de amparo serán colectivos. Esto es, aunque solamente un integrante de ese colectivo se vaya a la demanda de amparo, si la sentencia es concesoria del amparo, pues esta beneficiará necesariamente a todos los integrantes del colectivo por la naturaleza del derecho. De igual manera, esta medida cautelar llamada suspensión, si el derecho es colectivo, no hay otra manera más que otorgarla también con efectos colectivos. Valga mencionar que también el artículo primero de la Constitución, en reforma de 10 de junio de ese mismo año 2011, habla de un principio de indivisibilidad. Los derechos humanos no se pueden dividir, y este, que es de naturaleza colectiva, no se puede dividir. Poníamos hace rato el ejemplo, un derecho colectivo puede ser un derecho al medio ambiente sano. Se va al amparo a alguna persona que vive en una colonia en contra de un acto de autoridad o una norma que tiene como efecto que se esté contaminando su entorno adyacente, su medio ambiente. Gana el amparo y se toman medidas para suspender la contaminación. Ni modo que se diga, pues vamos a hacer alguna burbuja de cristal para que nada más la casa de esa persona
no se contamine y todo lo demás. No se puede, porque la naturaleza del derecho va en esa ruta. Por eso mi punto de vista es que la reforma viene siendo inconstitucional y también, aunque sigue considerándose ese principio de relatividad al que me referí, ese principio ha tenido modulaciones y ha tenido pues un proceso, digo yo, para que se entienda, de descafeinamiento. Se deslactosó, ahora es más light. Entonces hay que leer esa fracción 2 del artículo 107, principio de relatividad, en armonía con la de la fracción 1, que, reitero, nos da la posibilidad de derechos colectivos. Ahí no se puede aplicar el principio de relatividad. Importante, entonces, eso por cuanto al tema que jurídicamente usted puede ver. Si pasa esta reforma, ¿usted cree que la van a tirar? Sí, aquí lo que pueden hacer los partidos de oposición que sumen cuando menos el 33% en cada cámara es presentar una acción de inconstitucionalidad. Pero también las personas en el día a día, en el ejercicio de los amparos, yo creo, mi punto de vista es que si presentan una demanda de amparo ejercitando la defensa de algún derecho colectivo, el juez de distrito, que es el competente para conocer amparos contra normas, puede inaplicar la norma. El párrafo tercero del artículo primero de la Constitución dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben promover, prevenir, respetar y garantizar los derechos humanos. Hay que prevenir, hay que investigar, hay que sancionar, hay que reparar las violaciones a esos derechos humanos de manera oficiosa. Entonces, los jueces de distrito podrían inaplicar haciendo lo que se llama control difuso de constitucionalidad, y a pesar de que eso sea texto vigente, por entrar en colisión con la Constitución, ¿con qué parte? Reitero, pues con la que prevé la posibilidad de hacer valer derechos colectivos, se pueden aplicar y creo que se puede otorgar la suspensión del acto reclamado. Esto, en el contexto político que vive el país, no se me hace la mejor salida, aunque no hay de otra, ¿no? Porque uno, pues estamos a 40 y pico de días de elegir presidenta o presidente de la República, y también pues no es desconocido que hay un pleito, o sea, hay un pleito personal entre el ciudadano presidente y la ciudadana presidenta de la Corte. Entonces, en este contexto, que los jueces, aplicando la Constitución, inapliquen una reforma inconstitucional, creo que no abona a un buen clima político ni a una buena estabilidad de las instituciones. Pero, pues si no hay de otra, es el único remedio que yo veo. Oiga, qué bueno que toca también el tema político, porque resulta muy importante en esta narrativa que se puede estar manejando, ¿no? Hemos escuchado en los últimos años, sobre todo, quiero recordar a lo mejor los megaproyectos, ¿no? Es que hay amparos en contra del Tren Maya, y precisamente pues a partir de las suspensiones, quejas desde el Ejecutivo de no se puede trabajar en tal tramo por la cantidad de amparos, y de pronto pues pareciera que se fue manejando esta narrativa en otros asuntos también muy importantes, ¿no? ¿Cómo se hace también para ir contrarrestando eso? Porque se tiene que explicar muy bien jurídicamente por qué podríamos caer de pronto en algunos excesos. Hemos escuchado también en estos días, es que este tipo de reformas parecieran de un sistema autoritario. ¿Usted lo ve así? Pues en cierta medida sí, porque, reitero, por lo que expliqué hace un instante, la reforma es inconstitucional. Entonces, con lo que colisiona es con la posibilidad de dar protección a derechos ya ganados. Y no solamente ya ganados, sino incrustados en la Constitución, que son derechos colectivos. Ahora, no les gusta a las mayorías que gobiernan el país en este momento esas situaciones de la Constitución, pues que se promuevan reformas a la Constitución. Si no les dan las mayorías, pues para eso es hacer política, hacer consensos. O sea, el mensaje que se nos dice que violentar o ir en contra de las leyes que construyen las mayorías en los congresos, es ir en contra de la voluntad del pueblo, es un poco mentiroso, porque la ley se crea con la mitad más uno de los representantes del Congreso de la Unión.
una reforma constitucional con las 2/3 partes de los integrantes del Congreso de la Unión, más la mitad más uno de las legislaturas de las entidades federativas. El texto de la Constitución representa la mayor mayoría de lo que opina el pueblo, y una mayoría menor, por así decirlo, pues es el texto de la ley. Entonces ahí también el discurso no es del todo correcto. Déjeme entonces ahí justamente hacer como este proceso para que las personas que nos están siguiendo, ¿no? En comparativa sería entonces pensar en la reforma que ya nos platicó, ¿no? 2011, pues es pensar en una reforma constitucional que sí requirió de todo ese consenso, a diferencia de lo que estamos planteando hoy con esta reforma en amparo. Así de clarito, sí. Bueno, ahora, doctor, preguntarle, porque esto se va a seguir discutiendo y demás, la opción más clara pues tendría que ser esta de inaplicar de inicio, pero si tuviera que entrar a la Corte, ¿en cuánto tiempo estamos hablando que podríamos llegar incluso a ver esta acción de inconstitucionalidad? Bueno, la inaplicación sería inmediata en los amparos. La acción de inconstitucionalidad, bueno, son procesos que a veces son largos, llevan más de un año, ¿no? Pero en los amparos del día a día, inmediatamente se puede hacer la inaplicación. Bueno, pues ahí entonces muy importante para que todas las personas pues también se adentren en el tema de lo que representaría, porque más hablar del amparo pues es toda una institución en nuestro país, pero como dice, y también importante, pues hay modificaciones que se han generado en todos estos años, ¿no? Tampoco es que es una figura intacta. Sí, y pues bueno, para cerrar, yo pienso que es importante a las compañeras y compañeros abogados elevar un poco el nivel de la discusión en este tipo de temas. Todo el mundo dice, pues yo siento, yo pienso, a mí me parece, yo estoy a favor del negro, a favor del blanco. Más bien vamos a ver qué dice la Constitución, cómo creemos que se interpreta, qué dice la ley, y a partir de ahí elevar el nivel de la discusión para llegar a las mejores conclusiones. Es mi opinión. Muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. El doctor Ricardo Tapia Vega, hoy con nosotros, quien es profesor investigador a tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en este podcast jurídico y Justa Causa. Yo soy Michelle Onofre y les esperamos en la próxima.